buenos días aún. Les damos la bienvenida a este último evento, que se divide en dos, que son los relativos a los paneles sobre medidas o avances respecto de la inclusión de medidas afirmativas para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria. El día de hoy estaremos atendiendo este panel con los temas de personas afromexicanas, género, jóvenes, adultas mayores y prisión preventiva. Quisiera comenzar presentando a quienes me acompañan este día de hoy en el panel. En primer lugar, a la maestra Beatriz Tobar Guerrero, es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Cultura Política Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Tenemos también a la doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Al licenciado Gerardo Macías Rodríguez, consejero electoral del Instituto Electoral de Chihuahua. Y al doctor Chicara Yanome Toda, consejero electoral y presidente de la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas del Instituto Electoral de Baja California Sur. Daremos inicio a petición de los panelistas. Omitiremos la lectura de sus currículums a efecto de que tengamos un poco más de tiempo para la discusión de los temas. También nos estarán apoyando la licenciada Lucero y el licenciado Miguel a efecto de que si respecto de los temas que abordan nuestros panelistas existe alguna pregunta sobre el particular para que nos hagan llegar y al final poder comentarlas. En ese sentido, iniciaremos con la presentación del doctor Chicara Yanome Toda con el tema de personas afromexicanas. Por favor, doctor. Muchas gracias, muy buenos días todavía a todos y todas. Un gusto saludarlos a quienes están aquí de manera presencial y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, de primera cuenta, rápidamente, agradecer a quienes están en la organización de este importante evento y a quienes han estado acompañando a lo largo del mismo. Agradecer que me hayan invitado a tratar este tema, no porque no me considero un experto en el mismo, sino alguien que ha estado recorriendo junto con mis colegas un camino, y en ese mismo camino hemos estado teniendo algunos descubrimientos, los cuales les quiero compartir. Bueno, hablaremos sobre la garantía de derechos políticos electorales de personas afromexicanas y unas reflexiones que por ahí tenemos. Rápidamente, Baja California Sur, desde un vistazo rápido, ¿no? Es un estado que ha estado poblado por fenómenos migratorios. Es un estado que junto con Quintana Roo fueron los últimos territorios en transformarse en un estado tal cual en 1974. Eso nos habla de una normatividad joven, un estado relativamente joven. Somos el estado menos densamente poblado del país, 10 habitantes por kilómetro cuadrado, y si lo pensamos en población, en electores, estaríamos hablando de 7 personas por kilómetro cuadrado. Si bien tenemos un listado nominal pequeño, pues nos es muy caro llevar el voto a cada uno de los lugares por la extensión territorial. Ahí cabían varios soples como Aguascalientes, Colima, y todavía nos sobraría terreno, ¿no?, para darle más cabida. Es un estado que tiene más hombres que mujeres, únicamente Quintana Roo y nosotros, y ahorita voy a explicar cuál es mi visión de por qué sucede ese fenómeno. Tenemos 5 municipios, 16 distritos locales, y de esos 5 municipios tenemos el primero y el cuarto más extenso, ¿no? Dentro de este top 5, solo Baja California y Baja California Sur tienen 4 de esos 5 municipios más extensos. Somos el único estado que no está conectado a la red eléctrica del país, y eso es muy importante por los términos logísticos. Producimos nuestra propia electricidad, para bien o para mal. Y las lenguas más habladas, además del español, es el inglés, curiosamente, náhuatl, mixteco y zapoteco. Esto es de gran relevancia porque todas esas lenguas no son originarias del estado, ¿no? Es muy interesante. Habla de que es un estado que está poblado por fenómenos migratorios, y un estudio que hacía la Frontera Norte nos compartía lo que le llaman los enclaves migratorios. Hablaba de 2, yo voy a hablar de 3. Uno es la minería, y que si analizamos el tema vamos a descubrir que hay, pues obedece a una minería extractivista, a los ciclos de mercado, y ahí ha habido migración de población francesa, inglesa, china y curiosamente de Sonora. Estamos hablando de finales de 1800. También es un estado agroexportador,
¿no? Entonces tenemos una alta migración de jornaleros y sus familias que vienen de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz. Curiosamente hay lugares, el Valle Vizcaíno para hacer una referencia particular, donde si hubiéramos puesto una casilla de Oaxaca, ¿no?, para la elección en Oaxaca, seguramente hubiéramos tenido más votos que la población oaxaqueña que en algunos de los municipios que hay allá. Llega a haber más de 5,000 personas jornaleras agrícolas de Oaxaca, nada más en una región. Es algo extraordinario. Obedece a los ciclos agrícolas, entonces es importante porque los ciclos fiscales pues no tienen nada que ver con los ciclos agrícolas, y los ciclos electorales pues tampoco, ¿no? También otro gran enclave migratorio es el tema del turismo, donde pues, obedece a temporadas, ha tenido un boom junto a Quintana Roo, aquí en nuestro caso de Los Cabos, y ha habido un acercamiento muy fuerte de trabajadores de la construcción y servicios. Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, nuevamente Chiapas, Sinaloa, y una alta concentración de población afromexicana. Con esto quiero decir que la población afromexicana se concentra básicamente en el sur del estado, ¿no?, en el municipio de Los Cabos. Ok, proceso electoral 2020-2021, nos aventamos a hacer una medida afirmativa, un distrito específico para personas indígenas y afromexicanas, así con eso borroso que se puede ver en un contexto del COVID que nos impidió hacer una consulta y poder definir más. Eso derivó en cuando lo estábamos pensando, tomamos varios elementos. Uno, les digo entre mitos y estadísticas porque, bueno, hay un mito ahí que después descubrimos que es tal, ¿no? Creo que la población indígena originaria de Baja California Sur está extinta. Pericúes, cochimíes y guaycuras se dice que ya no existen, ¿no? Nos encontramos también con la información estadística del INEGI, de la Intercensal 2015 y el Atlas de Población del INPI, cuyos datos no coinciden ni en cantidad de población ni en la cantidad de grupos que hay representados. Estamos también pensando en cómo va a ser la autoadscripción, ¿no?, si calificada, si no, y nos decían, bueno, tiene que ser calificada, pero decíamos y que pensáramos y analizáramos usos y costumbres. Por el mismo fenómeno migratorio no es que haya 1 o 2 o 3 o 4 grupos, hay más de 46 grupos indígenas representados, y entonces la gran pregunta es, ¿qué grupos, qué unidades, qué usos y costumbres, de dónde tomamos de todos esos? Porque ninguno es de ahí. Y decíamos, bueno, hay una tendencia, fue una medida afromexicana, ¿no?, para la población afromexicana, con una tendencia nacional, y había esa gran inquietud, sobre todo de los partidos políticos, de por qué aquí, si aquí no hay población de esa naturaleza y el registro es muy poco, ¿no? Eso nos llevó, y justamente en unas jornadas que hicimos, lástima que no está aquí el consejero Augusto, donde hizo una intervención muy importante, y nos impugnan nuestro reglamento de candidaturas, orgullosamente una mujer indígena de Tlaxcala y ya asentados en Baja California Sur, y un migrante también de Guerrero, si me equivoco, que está en la zona norte del estado, y se ve una cadena muy interesante donde, bueno, se nos ordena hacer una consulta afromexicana y una consulta indígena, separándolo. También se confirma la autoadscripción calificada y nos dice que para definir el distrito y la cantidad de regidurías teníamos que tener estos 4 elementos: un historial de participación, proporción de la población indígena y afroamericana con la población general, distribución del territorio y los distintos grupos étnicos. De ahí se deriva lo que estamos trabajando ahorita, una consulta indígena y una consulta afromexicana. ¿Cuál ha sido la estrategia? Como sabíamos que no nos conocíamos mutuamente, ni las poblaciones afroamericanas ni nosotros como instituto a ellos, lo que hicimos fue primero reconocer que ya hay una movilización social muy fuerte en el tema y acercarnos a ellos, a veces sumarnos, a veces observar, a veces acompañar. Después hicimos un acercamiento a localidades. No nos funciona este modelo donde yo los llamo a una reunión y vienen los líderes, eso no nos funciona. Empezamos a ir a cada uno de ellos y tal cual, ¿no?, a correr la voz de que íbamos a hacer una consulta y con ello generar una bola de nieve, que afortunadamente ha funcionado, que en vez de ahora de ir, ellos nos llaman y dicen, oye, no has venido a mi colonia, no has venido con nosotros. Lo que hemos descubierto es que por la misma diversidad que hay, no son asociaciones ni agrupaciones de un solo grupo étnico, sino son todos los grupos, son interculturales. Igual, estamos ahorita en una etapa previa donde estamos viendo que la población indígena es de cercana al 12%, la población afromexicana es 4.5%, que es un porcentaje muy similar a la cantidad de población residente en el extranjero, que estamos hablando de personas estadounidenses, canadienses y algunas europeas.
También nos dimos cuenta que hubo un cambio en la metodología del censo del INEGI del 2010, 2015 y 2020, y entonces las cifras, lo que parecía que iba al alza, ¿no? Ahora viene de repente en el 2020 vino una disminución de la población afromexicana, lo cual no tiene ningún sentido si hacemos un análisis de los fenómenos migratorios, de los crecimiento de los asentamientos, y justamente escuchándolos nos decían que el censo, que no nos podíamos fiar del censo. Entonces estamos en un gran dilema. ¿Qué voces han dicho las personas afromexicanas en esta etapa? Que son temas distintos, y tema indígena y afromexicano es unas voces, pero otras voces dicen que debemos de llevarlo de manera conjunta. Entonces nos están poniendo un aprieto pues bastante particular, ¿no? Por ahí tenemos un par de salidas, pero si hacemos caso a las voces que deben ir en un tema conjunto, pues está bastante interesante. Y nos encontramos dos casos paradigmáticos. Voy a hablar de uno en específico. Hay una población yaqui yoreme, sé que no es afromexicana, pero sí lo quiero traer al tema, porque es una población que asentada en Santa Rosalía, que es una comunidad que surge por un tema migratorio. Estoy hablando de finales de finales de 1800, 1890, por ahí así, que se asientan ahí. Tienen un recinto ceremonial, están considerados como patrimonio intangible del Estado, me refiero a sus ceremonias de Semana Santa, y que se hace desde hace 133 años. Entonces, el gobierno del Estado tiene unas contradicciones que culturalmente se dice que no hay población indígena del Estado. Entonces, bueno, si esta población llegó hace 133 años y el Estado se generó hace menos de 40, entonces, ¿quién llegó primero y quién tiene? Entonces, la salida que estamos buscando es considerarla como una comunidad equiparada. Entonces, volvió un caso paradigmático porque al hablar con ellos, todas las reuniones que hemos tenido, pues el tema de representación política no es su prioridad. Tiene el tema cultural, el tema del territorio, acceso a la salud, etc. Entonces, de ahí empezamos ya a profundizar sobre los diversos temas. ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Que la distritación local se basa en concentración y más en crecimiento poblacional, en mecanismos de recolección. Esa es de mi visión como operador de una elección, la geometría con la que se diseña, ¿no? La famosa compacidad, etc. Y las medidas afirmativas se estudian desde una cuestión más sociológica, desde la cosmogonía, la cuestión sociocultural, la cuestión del reconocimiento de la identidad, y por eso se vuelve súper difícil de hacerlo compatible. El otro caso paradigmático es el de la población cochimí, que decían que están extintos, y lo que sucede es que están por el paralelo 28, que es la frontera con Baja California. Los centros ceremoniales de la población cochimí están 8 kilómetros dentro de Baja California, la norte, y la gente vive literal 1 kilómetro adentro de la frontera Baja California Sur. Grandes preguntas: ¿la consulta abarca a todos como comunidad indígena o solo los que viven de este lado de la frontera? ¿De dónde son? Sabemos que es un tema transterritorial, y algo que le decimos mucho al INE es: el mapa no es el territorio, ¿no? Tu distritación local a nosotros no nos está funcionando. ¿Qué otro aprendizaje? Nos pusimos la mira a la consulta, y el aprendizaje es que la consulta es el puro pretexto para acercarnos. El producto real de este proceso es el vínculo que hemos hecho con las comunidades y ese autorreconocimiento de que estamos trabajando de manera conjunta, porque no va a acabar ahí, tiene que ir mucho más allá. Y si pensamos en la garantía de derechos políticos electorales, pues por supuesto que tenemos que ir pensando más adelante. ¿Qué otro aprendizaje que hemos tenido y que hemos escuchado? Es también que la representación no es igual a la inclusión, ¿no? La discriminación no se va a acabar por decreto, no porque hagamos una ley, un reglamento, estamos generando inclusión. Ya se hablaba ayer en una mesa de esto, y ya hay que empezar a hablar justo de la calidad de esta representación y la significancia que tiene, y no solo el acceso a un lugar a un grupo, como dicen ellos, por el color de la piel. Incluso nos comentaba, y voy a citarlo textualmente, una persona que ahorita es diputado justo por la acción afirmativa, que él se enteró porque llegó un partido político tal cual a una colonia a decir: necesito un negro para poder registrar, ¿no? Y así se registró y llegó, y ahora es diputado y bueno, hace su chamba, ¿no? Pero el origen sí era muy raro. ¿Qué más hemos descubierto en el camino, ¿no? Este gran reto que significa aplicar una medida, una acción afirmativa, específica y temporal, ¿no?
en una visión armónica con todos los demás grupos. Yo, en lo personal, creo que no puede ser el camino correcto ir haciendo una afirmativa para cada uno de los grupos, sobre todo en espacios como el nuestro, una sociedad donde somos una cuestión, solo hay 16 curules para diputaciones de mayoría relativa sobre 5 municipios, etc. Entonces, bueno, hay una gran discusión al respecto. ¿Y qué otro aprendizaje tenemos? Bueno, la garantía de derechos no puede ser ni tener como base las puras acciones afirmativas que buscan una representatividad. Tampoco puede ser un indicador cuando hacemos nuestras tablas de aplicamos tantas medidas y se garantizaron un espacio de tantas personas. Eso no puede ser un indicador, tenemos que ir mucho más allá. Y también lo que hemos visto es que es un problema tan complejo que necesitamos apoyo de otras disciplinas, ¿no? De la sociología jurídica, hablar de ciudadanía diferenciada, hablar de pluralismo jurídico y romper un poco todo este tema de estar anclados nada más en lo que dice la ley blanco y negro. Bueno, mis conclusiones serían, y a lo mejor no profundicé mucho en el tema afromexicano, pero creo que son más bien aprendizajes que hemos tenido en este acompañamiento, ¿no? La garantía no comienza ni termina con una acción afirmativa, ¿no? Es un problema multicausal y necesitamos atenderse de manera interdisciplinaria, interinstitucional, ¿no? Y algo que sí quiero compartirles, lo cito textual de lo que nos han dicho, es no queremos que se obligue a todos los partidos a que postulen, bueno, que los partidos postulen de manera obligatoria en un distrito, porque lo que están haciendo es que dividen nuestro voto. Somos una población muy pequeña afromexicana y si hay varios candidatos nos van a separar. Lo que estamos buscando es que nosotros podamos elegir un candidato y ese candidato nos represente, candidato o candidata, ¿no? Y eso se vuelve muy interesante porque también nos dicen, es que en la medida que ustedes obligan a los partidos, esta persona va a obedecer a dos dueños, ¿no? A los intereses del partido y puede desatender los intereses de las personas. Y este mismo comentario nos hicieron en el acompañamiento con personas indígenas y bueno, sí nos pone a reflexionar. Por ahí escuchábamos el tema de candidaturas independientes indígenas, ¿no? Y bueno, puede ser una salida. Estamos analizando el tema de en la consulta, llevar esta pregunta si es pertinente una candidatura afromexicana independiente. No lo sabemos, pero son esos temas que han surgido. Mi única recomendación aquí en el tema es mucho diálogo y a partir de ese diálogo poder pensar las medidas afirmativas y hacia dónde se quiere garantizar el tema de los derechos político-electorales, y va a ser un camino de largo recorrido. Por lo pronto, pues aquí dejaré mi intervención. Buen regreso a casa y un gusto coincidir aquí con todos ustedes. Muchas gracias al doctor Chicara Yanome. En siguiente término escucharemos a la consejera electoral, doctora María Magdalena Vila Domínguez, con el tema de avances en la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres. Por favor, maestra. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por quienes hacen posible este evento, por la hospitalidad del Instituto Electoral de Querétaro. Ha sido la verdad un verdadero éxito, un verdadero placer coincidir y verles a todas y a todos. Pues bueno, para optimizar los tiempos voy a permitirme referir algunas cifras y algunos números de lo que nos dejó la reciente elección ordinaria en Chiapas y el qué hicimos y cómo lo hicimos y pues las cuentas pendientes que aún tenemos en el Instituto Electoral. Si me permiten aquí la numeralia, les comento. Si se dan cuenta, aquí resalto este número porque desde hace 3 procesos electorales en Chiapas empezamos a implementar como una medida afirmativa de que las mujeres encabezaran las listas en tanto al principio de paridad en su forma horizontal y en la integración de los ayuntamientos, de cómo están divididos en el territorio estatal, que al momento de que fuera un número impar,
tendría que ser preferentemente una mujer quien estuviera ahí. Nos ha costado mucho permear con los partidos políticos este punto, pero en el proceso electoral 2021 fue ya un poco más transitable la situación, y si se dan cuenta tenemos un mayor alto número de mujeres en el registro de las candidaturas por acciones afirmativas que se les ha permitido que postulen a más mujeres principalmente. En el caso y en el proceso extraordinario, pues bueno, también no fue la excepción. Si se dan cuenta, acá en esta parte también tenemos 6.627 mujeres dándole pues la apertura que se necesita para poder avanzar en ese gran tema. Tenemos, quiero resaltar aquí mayormente estas cifras, porque en cuanto a medidas afirmativas que tiene una cuenta pendiente que no habíamos podido abordar desde el instituto, y que el proceso electoral 2021 nos permitió implementar algunas acciones, ya que Chiapas tiene la tercera parte de la población pues es indígena, y no nos habíamos preocupado, no nos habíamos dado cuenta de que teníamos esa gran deuda con las personas que integran las comunidades y los pueblos originarios, porque pues en los congresos de los estados no había nadie con una autoascripción, no había llegado nadie con alguna representación tal cual, uno que otro que de repente pues decía, ¿no? Y agarraba el estandarte de ser indígena. Y empezamos a implementar estas acciones, y si se dan cuenta, miren el gran número que tuvimos de personas que se autoescribieron indígenas. Ahora, quiero resaltar aquí un tema que nos funcionó muy bien y se los quiero compartir. ¿Cómo transitar de la autoascripción normal, por así decirlo, a la autoascripción calificada que se empezó a generar pues, a raíz de sentencias, a raíz de precedentes jurisdiccionales? Desplegamos una gran estrategia a través de nuestros consejos distritales y municipales para que ellos fueran quienes verificaran la autenticidad de los documentos que nos presentaban las personas que se estaban autoescribiendo como indígenas. Encontramos muchas sorpresas, muchas simulaciones, muchas candidaturas de papel, muchas documentos falsos, documentos apócrifos, que la gente de los propios consejos no las ubicaban, no las conocían, nos decían, pues es que conocemos aquí a todas las personas, y estas personas que están viniendo acá con estos documentos no son ni de aquí. Fue muy sorprendente darnos cuenta de cómo también sigue permeando esta forma de simular las candidaturas, de querer arrebatar esas cuotas que están destinadas pues a otras personas. Sin embargo, ahorita ya está en el debate nacional sobre si existe o no esa facultad de las autoridades de decir, ok, si la autoascripción indígena viene, tiene que ser un acto volitivo y algo muy personal, ¿quién eres tú para querer cuestionar si lo soy o no lo soy, ¿no? Chiapas lamentablemente también ha sido referente en ese tema. En el proceso 2018 federal hubieron 2 simulaciones de personas que aparentemente no eran indígenas, sin embargo llegaron a ser diputados federales, y fue muy cuestionada esa parte, y ahorita pues implementamos esas estrategias que nos funcionó bastante. Pudimos hacer una revisión más exhaustiva y tener mayormente la certeza de que las personas que estaban siendo registradas como candidatas y candidatos realmente fueran indígenas, pertenecieran y tuvieran ese arraigo en las comunidades. Negamos el registro a varios partidos políticos de personas que tenían documentos que aparentemente demostraban un arraigo, pero que su estilo de vida demostraba otra situación muy, muy diferente. Afortunadamente tuvimos el acompañamiento de los tribunales que nos confirmaron esas decisiones, y pudimos transitar y pudimos garantizar más de 1.618 mujeres y 1.557 hombres pudieran tener una candidatura real y en su caso efectiva. Continuando con esto, el número de mujeres que ganaron ya en forma general, si bien es cierto, las cifras superaron las candidaturas en cuanto a hombres y mujeres, pues lo que es una realidad es que las
elecciones todavía no están pues previstas para que en un momento dado pues también puedan ganar esas mujeres. Implementamos una acción afirmativa de que en los 5 municipios mayormente con densidad poblacional en el estado, que son incluyendo la capital, San Cristóbal, Tapachula, Comitán, pudieran preferentemente postular mujeres. En ninguno de ellos sucedió, no fue así. Los principales municipios de Chiapas todavía siguen estando los varones, postularon mayormente varones y fueron varones los que ganaron. Entonces no fue como muy bien recibida. Queríamos aplicarla de manera obligatoria, pero no se pudo transitar, quedó como preferentemente y por supuesto pues no lo prefirieron y no lo hicieron. Entonces ahí nos queda esa cuenta pendiente. Sin embargo, ya los resultados electorales pues no fueron también los mayormente deseados. Si ustedes ven las cifras, pues el número de mujeres va a la baja. Sin embargo, tratamos de que fuera un poco más garantizado su derecho político electoral, al menos a participar. También implementamos una acción afirmativa sobre personas no binarias y se registró una persona, no ganó, pero al menos tuvo la oportunidad de registrarse, de poder tener ese avance. En esto no me voy a detener, ya es la regla conocida por todas y por todos en cuanto al principio de paridad. Y quiero resaltar esto, que desde hace más de 8 años lo tenemos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, que es la cuota de juventudes. Y sí se les obligó a los partidos políticos que tuvieran que postular de 1 a 2, dependiendo el número de integrantes de las planillas, que tenían que ser personas jóvenes. La propia Constitución dice que no menores de 30 años y pues bueno, ahí se abre el debate para saber quiénes pueden considerarse jóvenes a los 30 o tal vez a una edad menor, pero al menos sí se garantizó, todos cumplieron y tuvimos una muy buena reseña ahí. Esto es parte de lo que les comentaba de la autoadscripción indígena calificada y que fuimos más allá de la simple autoadscripción en cuanto a solamente manifestar que sí lo soy, cuando en realidad teníamos que documentar que fuera una autoadscripción un poco más estricta. Bueno, esto ya de alguna manera lo abordé. Vamos a entrar aquí en un tema, cómo garantizar la numeralia sobre asuntos de violencia política en razón de género en el caso de Chiapas. Lamentablemente seguimos teniendo muchos asuntos. Si se dan cuenta, esta numeralia del proceso electoral, tenemos 35 casos que fueron de alguna manera sustanciados, que se acreditaron las sanciones. Tengo la siguiente lámina, 16 resoluciones. Todavía Chiapas es uno de los institutos que tiene la facultad para resolver los procedimientos tanto especiales como ordinarios, y pues bueno, ahí estamos dando batalla con poder permear en este gran tema que todavía sigue lacerando a nuestra sociedad en todo el país, no solamente en Chiapas. Tuvimos la oportunidad de conocer estos asuntos, sancionamos en 16 ocasiones y si me permiten aquí hacer el énfasis, está el debate también sobre si las autoridades, los institutos electorales tienen o no la facultad para poder declarar el modo honesto de vivir, incluyendo esa parte de decir, oye, pues si te declaro la pérdida del modo honesto de vivir, en automático ya no puedes ser candidata o candidato, ¿no? Hay institutos que únicamente han señalado la responsabilidad administrativa y en su caso el registro, el nombre del registro en el registro nacional que maneja el Instituto Nacional. Sin embargo, nosotros hemos ido más allá y sí hemos declarado la pérdida del modo honesto de vivir y el registro. Lo hacemos de manera conjunta. Hasta ahorita no nos lo han revocado, no nos han dicho, al menos en instancia local, que no lo podemos hacer. Nos hemos sostenido con la base legal de que todavía tenemos la facultad amplia de poder resolver los procedimientos sancionadores, y pues ahí vamos.
y ya recibimos por ahí alguna crítica, pero pues mientras en una sentencia no nos digan que no lo hagamos, pues lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, aquí tenemos las demás sanciones, y déjenme contarles que en el proceso ordinario implementamos también un registro estatal en materia de violencia política. No solamente tenemos el registro nacional, sino también tenemos un registro estatal. Firmamos un convenio con el Tribunal Local y el Tribunal Superior de Justicia para que poder ahí amalgamar algunos temas. Y refiero también en el tema de la estrategia 3 de 3 que implementó el INE. Nosotras en Chiapas impulsamos que se firmara un convenio con el Tribunal Superior de Justicia del Estado para que nos dieran, al momento de hacerse el registro oficial de las candidaturas, se envió ese padrón de personas al Tribunal Superior de Justicia para que nos dijeran quiénes tenían o no alguna sentencia condenatoria por violencia física o sexual, o por ser deudores de pensión alimenticia. Los números nos fueron muy sorprendentes. En un primer filtro nos pasaron 26 nombres. Lamentablemente el Código Civil del Estado de Chiapas les da la oportunidad de que esas personas puedan regularizar el pago de pensión alimenticia en 3 meses. Y decíamos hoy, es como si los menores no comieran en 3 meses. Entonces esas 26 personas pues acudieron a hacer su pago respectivo, y pues ya en un segundo momento que nos mandaron la información, pues ya aparecieron que estaban regularizados, y pues no pudimos negar las candidaturas, se tuvieron que aprobar, pero al menos logramos que se regularizaran esas pensiones. Desconozco cómo esté ahorita el tema, y ojalá que al menos les haya quedado el ejemplo y al menos ser corriente con sus pagos. Pero bueno, avanzando con el tema, también les quiero resaltar que, y lo tengo que decir así, en la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias que tuve a bien presidir en el proceso ordinario, nos adelantamos al protocolo que ahorita que ya emitió el INE y que están realizando mucha difusión. Nosotros en el instituto desde el 30 de abril del 2021 implementamos dicha estrategia para poder realizar el análisis de riesgos en los asuntos de violencia política en razón de género en contra de las mujeres. ¿Y en qué consistió? Formamos un grupo interdisciplinario que nos dotara de una metodología para que la dirección jurídica pudiera en un momento dado realizar ese test y poder tener una numeralia que nos diera un punto de partida sobre si el riesgo es bajo, medio o alto, y sobre ello poder emitir las medidas de protección y las medidas cautelares correspondientes. Nosotros implementamos desde el 30 de abril, son 16 preguntas, y es una metodología que tiene la dirección jurídica hoy en día y que nos ha servido de mucho para estos temas. Y finalmente, decirles que también implementamos la herramienta del 123 para atender, sancionar y erradicar la violencia política. Son 3 documentos, está disponible en la página del instituto, y seguimos haciendo brecha y haciendo todo lo posible por ir permeando en la ciudadanía sobre este gran tema, y poder así garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos que están en situación de vulnerabilidad, y que se necesita más estrategias institucionales para poderle garantizar el pleno derecho de sus ejercicios, el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. De parte mía es todo, y quedo atenta por cualquier duda o comentario que pudiera haber. Muchísimas gracias, y con mucho gusto los esperamos en Chiapas cuando quieran visitarnos. Agradecemos a la maestra María Magdalena, y para continuar con este panel, continuaríamos con la presentación del licenciado Gerardo Macías Rodríguez, consejero electoral del Instituto Electoral de Chihuahua, quien nos hablará sobre los avances en la garantía de derechos político-electorales de personas en prisión preventiva. Por favor, licenciado. Gracias, Benny. Buen día a todas las personas que aquí nos acompañan. Me toca un tema muy interesante, el tema del voto en prisión preventiva. Creo que ya mucho se ha dicho de este tema respecto de la perspectiva jurídica o académica. El propio libro que aquí Carlos tuvo a bien coordinar, y que es una excelente obra que reúne varias
puntos de vista en lo relativo al tema desde una perspectiva jurídica. Yo lo que quisiera platicar un poco es referente un poco a la realidad de los centros penitenciarios. O sea, ubicarnos un poco en la realidad de los centros penitenciarios y lo que conlleva pues la implementación de este tipo de cuestiones cuando se implementan en muchas ocasiones, y creo que es un tema podría decir que único, porque no se les toma en consideración a los internos para poder realizar este ejercicio, cuestión que en los grupos de atención prioritaria sí se hace, ¿no? Se hace con la población indígena, se hace con la población de la diversidad sexual, se hace con la población afromexicanos, se hace con las mujeres, se hace con las juventudes, se hace con todos. Pero en este tema no hubo un diálogo que se generó del interior, más que fue una sentencia que provocaron dos personas internas en el estado de Chiapas, dos indígenas internos en el estado de Chiapas, y se provocó todo este cambio, ¿no? Entonces, todo lo que implica este tema es muy complejo, ¿no? No solamente el hablar de la progresividad, de la universalidad, sino que la realidad creo que en muchos momentos puede rebasar la cuestión del derecho. Me tocó trabajar a mí 10 años en el sistema penitenciario en Chihuahua. Tuve la oportunidad de poder ver lo que es un centro penitenciario y me ha dejado, la experiencia me dejó ubicarnos este tema en la realidad, ¿no? Esta sentencia del JS 352 y su acumulado 353 creo que nos dice mucho respecto del tema visto desde esta perspectiva jurisdiccional, pero también creo que faltó la visión práctica, la visión respecto de lo que se tiene que hacer en los centros penitenciarios para poder garantizar este tema. Bueno, pues primero, las fuentes donde se obtiene este tipo de información. Este tipo de información se obtiene de tres fuentes principales. Propiamente también cada centro penitenciario pues da la información que pueda solicitar o ser necesaria para la implementación de los mecanismos en los estados, tal cual se hizo en el 2021 con los 5 centros federales de reinserción social, lo propio que hicieron en Hidalgo, pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria es un ejercicio que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos año con año, en donde habla de varios temas, ¿no? Habla de temas de gobernabilidad de los centros, de condiciones, de derechos humanos propiamente dichas, de varios temas que inciden pues en la vida de las personas que están en reclusión. Y este diagnóstico otorga una calificación, califica a cada uno de los centros con una calificación del 1 al 10 respecto de todos estos puntos que pueda señalar este Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Esto nos da una base para nosotros ver cuál es la realidad de los centros penitenciarios en nuestro país. El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federales y Estatales también da un panorama de manera general respecto de datos de personas, datos de manera genérica como tal cual es un censo que hace el INEGI, pero pues enfocado al tema del sistema penitenciario tanto federal como estatal. Y el propio cuaderno mensual de información estadística penitenciaria, este cuaderno mensual lo realiza pues el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, el cual es una institución dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, que es encargada pues del sistema penitenciario federal, ¿no? Y es un cuaderno mensual en donde podemos obtener toda la información de los centros federales, de los centros estatales, divididas por hombres, mujeres, sentenciadas, procesados, si son del fuero común, fuero federal, distintas cuestiones que también pueden resultar relevantes para un análisis de esta naturaleza, ¿no? Este es el estatus del sistema penitenciario estatal. Voy a dar diferentes cifras que creo que pueden resultar relevantes. En los centros penitenciarios federales pues existen 14 en nuestro país. Hay 273 centros penitenciarios estatales y 3 centros penitenciarios militares, ¿no?
Y esto debido a una transición, porque anteriormente existían una gran cantidad de centros penitenciarios municipales. Imagínense cuál es el tema de los centros municipales, las condiciones en las que se encontraban los centros penitenciarios municipales, ¿no? Y hablar de la realidad es hablar de lo que eran los centros penitenciarios, o lo que todavía siguen siendo algunos lastimosamente en nuestro país, ¿no? Si vemos la película esta de Atrapen al Gringo, donde se hace una visión de lo que era el pueblito, una cárcel en Baja California, en la que aventaban la llave hacia adentro y se cerraban a la gente, y la cosa era tremenda, ¿no? Era brutal hacia adentro de las acciones que se realizaban adentro de un centro penitenciario. Lo vimos en Topo Chico, en Nuevo León, que tuvieron que cerrar una cárcel que también era un caos total, y hemos visto lastimosamente este tipo de estas similitudes en las cárceles, ¿no? O sea, no deja de pasar lo mismo en las cárceles en nuestro país, ¿no? En donde la constante es el tema del autogobierno, el cogobierno cuando nos va bien, pero esa es una constante dentro de la realidad del sistema penitenciario en nuestro país, ¿no? Y tenemos 3 centros penitenciarios militares, ¿no? Para dar un total de 290 centros penitenciarios, en los cuales, digamos, vamos a tener necesariamente que trabajar a futuro, de acuerdo a las condiciones jurídicas de nuestro país, ¿no? También tal cual avanzó el Estado de Hidalgo, y se está realizando por parte del INE este tipo de acciones, ¿no? Entonces, pero ya para el 2024 pues van a tener que haber ejercicios en 290 centros penitenciarios, ¿no? Bajo condiciones bien distintas, porque el INE hizo su prueba piloto, pues sí, en centros federales de reinserción social, que les voy a asegurar que no tienen las mismas condiciones que los centros penitenciarios estatales. No es lo mismo. O sea, no podemos medir con la misma vara un centro penitenciario federal que un centro penitenciario estatal, por las condiciones, primero, presupuestales, ¿no? O sea, digo, naturalmente un centro penitenciario federal tiene mucho mayor inversión tecnológica, mucho mayor recurso humano, muchas mayores condiciones que generen estabilidad, gobernabilidad de los centros. Un centro penitenciario estatal no los tiene en su gran mayoría. Y este es un poco de las últimas, la última estadística que publica este cuaderno mensual que realiza el órgano administrativo de desconcentrada de prevención y redacción social respecto de cuál es el número de personas en reclusión. Y este es un número bien importante, porque estamos hablando de que hay en los centros penitenciarios federales 7.389 personas, en los centros estatales 85.727 personas, para un total de 93.116 personas que pueden verse como este público objetivo de esta acción a favor de las personas en reclusión, ¿no? Del ejercicio del voto para las personas en reclusión. Y está muy claro también aquí el tema, digo, a pesar de la transición respecto del sistema penal acusatorio, en el cual podríamos haber pensado en algún momento que ese número de procesados pudiera ser menor al que regularmente tenía en ese momento, creo que se ha mantenido. O sea, realmente el sistema penal acusatorio poco ha bajado el número de procesados, porcentaje de procesados a nivel nacional, ¿no? Y este es un dato que sí quisiera resaltar. De esos 290 centros penitenciarios, y lo podría excluir incluso los centros federales, porque los centros federales obedecen totalmente otra lógica que no obedecen los centros penitenciarios estatales, es respecto de los centros penitenciarios que tienen autogobierno o cogobierno. Estos 44 centros penitenciarios están en torno a 233 centros penitenciarios supervisados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se los pongo así hasta con asterisquito y todo, porque estoy seguro que no son 44 centros penitenciarios que tienen autogobierno o cogobierno. De hecho, me puse a analizar el tema de Hidalgo. De Hidalgo, de esos 5 centros penitenciarios en los cuales se realizó este ejercicio, bueno, 4, porque Pachuca lo dividieron en varonil y femenil, de esos centros penitenciarios, 3 centros penitenciarios, dice el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, hay autogobierno y cogobierno. Y eso, ¿por qué nos debería preocupar? Por el principio de libertad del voto, ¿no? O sea, nos mete en un conflicto muy grave en la atención de la libertad del voto, que incluso puede poner en peligro la integridad física de los internos. Es decir,
estamos ahí metiendo este tipo de acciones nosotros por querer ser muy inclusivos en el tema de derechos humanos, pero no estamos viendo la realidad que lastimosamente puede provocar muy malas condiciones de los centros penitenciarios. Y no solamente el propio autogobierno, porque la realidad en estos centros penitenciarios es de que quien dirige el centro penitenciario se convierte en un cacique del centro penitenciario. Entonces, no solamente hablamos de que el crimen organizado se pueda involucrar en estos temas, que aparte ha sido un trabajo que ha realizado todas las instituciones electorales con el tema de que no se involucre el tema del crimen organizado en los procesos electorales, sea como sea la forma que se puede involucrar. En este caso se puede abrir esa puerta. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Y yo no quisiera decirles que estamos mal en este tema. Yo creo que el tema es dialogar, ver las condiciones del cómo sí podemos llegar a estos lugares para realizar este tipo de ejercicios, pero ser muy cuidadosos en cómo lo planteamos. Tenemos una responsabilidad en el tema del voto de las personas en prisión, una responsabilidad grandísima, como cualquier otro tema puede serlo, porque incluso al realizar acciones afirmativas para personas indígenas, terminas metiendo más en problemas por una acción afirmativa que realizas desde la capital del estado, pero sin tener la visión de lo que la visión de la naturaleza que tienen, o la cosmovisión que tienen los pueblos y comunidades indígenas respecto de su interés o no de participar, ¿no? Entonces tiene uno que ser siempre muy cuidadoso, pero yo creo que en este tema tenemos que ser el doble de cuidadoso. Y les hablaba yo de las calificaciones, ¿no? De la calificación que da esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, estos centros federales son yo aquí hago la calificación, el promedio de la calificación de los centros federales en los cuales se realizó el programa piloto. Es decir, en el Centro Federal del CFRESO de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. Ese es el promedio de la calificación de esos centros federales. Y este es el promedio de la calificación de los centros estatales de Hidalgo. El de Pachuca, el de Tulancingo, de Tula, de la Huasteca. Esa es la calificación promedio. O sea, la verdad las cosas tienen una idea totalmente distinta. O sea, lo que es un centro federal a lo que es un centro estatal tiene una idea totalmente distinta, ¿no? Y ser muy, muy cuidadosos con este tema, ¿no? ¿Funciona? Ahí le damos la siguiente, por favor. Porque manda natural después. No vale este tiempo, ¿eh? Bueno, y platicarles un poco de la experiencia, ¿no? De la experiencia de 2021 respecto de los centros federales 11, 12, 15, 16 y 17. Particularmente de las personas que se inscriben en el listado nominal, porque ese dato creo que es el más trascendente, ¿no? Porque las personas que se inscriben en el listado nominal pues terminan siendo casi las mismas personas que votan, por la propia idea de cómo se generan esas condiciones para votar, ¿no? Entonces, ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, del listado nominal, esos datos incluso los saqué yo de procesados sentenciados a abril, entonces, tal vez sean hasta menos procesados sentenciados, pero estamos viendo que pues, 29%, 36%, 19, 26, 27% de las personas procesadas son las que se inscribieron al listado nominal, ¿no? En lo que es en los centros federales en el ejercicio 2021 fueron 950 personas. Igual por eso les digo que la brecha entre las personas registradas en el listado nominal a las que votaron es casi la misma, ¿no? Realmente son los que salen, los que cambian su situación jurídica, ya sea porque les dieron libertad o porque ya fueron sentenciados, ¿no? Son los que cambian. Y eso mucho depende del levantamiento, de la fecha en la que se levanta el estado nominal a la fecha en la que se realiza el ejercicio del voto. Siguiente, por favor. Y aquí es distinto, ¿no? O sea, tenemos porcentajes ya un poco mucho más bajos, pero yo entiendo mucho que la distinción que existe en el centro federal y el centro estatal es muy, muy grande, ¿no? La brecha que existe dentro de lo que es el centro federal y el centro estatal es grandísima. Y se han hecho muchos esfuerzos, han habido certificaciones para los centros penitenciarios por la American Correctional Association que provocan mejores condiciones, pero la verdad las cosas, la brecha es muy grande. Y yo, tal vez se puede, porque
escuché yo personas que dijeron, no, pues le falta hacer a Hidalgo mucho de estos temas. Pues yo creo que tal vez sí, pero yo creo que el tema de los centros penitenciarios estatales, platicando yo con los integrantes del Instituto de Hidalgo, pues me decían respecto de la totalidad, que son 14 centros, ¿no? 13, son 13 centros estatales, se realiza el ejercicio en estos, pero también porque las condiciones de seguridad no daban en los demás. O sea, no daban en los demás. Pero a pesar de que no daban en los demás, de estos centros penitenciarios en los que se realizó, estos 5 centros penitenciarios en los que realizó 3, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe autogobierno como gobierno. Y ojo con eso. Ojo con eso. Siguiente, por favor, ya para finalizar, porque ya me estoy echando ojos aquí en México. Creo que las buenas prácticas se han realizado y que fueron muy provechosas en lo que hicieron en Hidalgo, y que lo han reconocido, es este tema de observación electoral, de siempre involucrar el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siempre estar ahí para que pueda apoyar con este tema en el desarrollo de esta medida. La propia transmisión que se hizo de los debates, la propaganda de las candidaturas, este taller de derechos políticos electorales que realizaron muy atinadamente en Hidalgo. Pero creo que lo principal es el diálogo que pueda existir y esta relación interinstitucional que pueda existir entre el sistema penitenciario estatal y las autoridades electorales. Si no existe eso y lo queremos realmente nada más meter porque lo queremos meter, las cosas nos van a salir mal. Y ojo, insisto, aquí corre el riesgo de la integridad física de las personas. Y eso ya es muy grave. Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad en este tema de abrir diálogo, abrir puertas, generar convenios, generar realmente esta relación interinstitucional que nos pueda garantizar, y se les digo, que nos tiene que garantizar que no puedan desarrollarse cuestiones adversas por la implementación de este tipo de acciones a la interior de los centros penitenciarios. Por mi parte es todo, les agradezco mucho porque ya me echaron mucha carrilla, entonces adelante Eugenio, gracias. Muchas gracias, consejero Gerardo. Para continuar y cerrar este panel, continuaremos con la intervención de la consejera Beatriz Tobar Guerrero, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Cultura Política Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quien nos hablará sobre los avances en la garantía de derechos políticos electorales de las personas jóvenes adultas y adultas mayores. Por favor, consejera. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos. Está ya. En realidad, consejero Gerardo, era yo quien estaba picando las costillas aquí a Eugenio porque se estaba usted poniendo el tiempo. Es cierto, muy buenos días. Pues miren, me da mucho gusto estar en este Congreso Nacional de Medidas Afirmativas. Fíjense que a mí me tocó el tema de juventudes y personas adultas mayores. Sin embargo, la verdad es que quiero confesarles que voy a meter un poquito de desorden y a ver si no anda por aquí Carla que me regañe, porque yo estoy convencida que en los últimos 6 años ya nos hemos reunido mucho para compartir experiencias sobre medidas afirmativas en torno a juventudes. El tema de adultos mayores ciertamente no es un tema todavía explorado, ahí hay mucho que construir. Un colega nuestro, ex colega nuestro, está trabajando en una agenda gerontológica de la democracia, por ejemplo, el doctor Luis Octavio Vado. En el tema de juventudes, yo estoy segura que varias entidades de la República, varios OPLES, ya tenemos varios programas que impulsan la participación política de las juventudes. Hay algunos OPLES que han explorado el tema de las cuotas, en temas de representación propiamente ya, es decir, medidas afirmativas. Los partidos políticos, la mayoría, como bien se dijo también inclusive el día de ayer, la mayoría tiene medidas afirmativas a favor de las cuotas para juventudes. Sin embargo, de este congreso, y por eso es que quise quedarme también al final, que mis colegas fueron generosos y me permitieron cerrar, porque de este congreso creo que más bien yo quisiera invitarles a la reflexión en torno a dos temas. Uno, y que de hecho lo planteaba hace un momento nuestro querido Chicara y se planteó también ayer en algunos paneles. Primero, me parece que estamos un poco equivocados en el sentido de que pensar que la disminución de brechas en el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas
se resuelve con medidas afirmativas. Por supuesto que las medidas afirmativas son un camino para ello, pero no lo es todo, eso es un tema. Y dos, me parece que estamos obviando el hecho de que del contexto local en cada entidad, y estamos obviando que para emitir una medida afirmativa, sea cual fuere el grupo en situación de vulnerabilidad al que va dirigida, hay ciertos aspectos que debemos considerar para poder tener esa medida en términos razonables, proporcionales y que además sea progresiva. Entonces, yo más bien quisiera aprovechar este espacio para hablarles de un tema de cómo hemos ido evolucionando en estos conceptos que hoy ya tenemos muy instaurados en la democracia. La democracia ha ido evolucionando en términos inclusivos, al estar hablando ya de grupos en situación de vulnerabilidad. También el concepto de ciudadanía ha ido evolucionando. Ya hoy hablamos de ciudadanías, del reconocimiento de las distintas diversidades, de pluralidad y también de la interseccionalidad que atraviesa por estas diversidades. Yo les quiero invitar a que repensemos el concepto de democracia, a que empecemos a reconfigurar, y así como ya tenemos muy instaurado y posicionado las acciones que nos han llevado a construir esta democracia incluyente, yo les pido que empecemos a hablar de una democracia, permítanme el término porque no existe como tal democracia transgeneracional. La transgeneracional existe como término, pero democracia transgeneracional no, y yo quisiera de alguna manera enfocarme en ello. Aquí está. ¿A qué me refiero con democracia transgeneracional? Me parece que es importante que el ejercicio democrático de los derechos político-electorales empiece a trascender la barrera de las edades generacionales, de los grupos generacionales. Es decir, tenemos muy claramente identificados, por ejemplo, a la niñez, a las juventudes, a las personas adultas y a las personas adultas mayores. ¿Qué sucede cuando superamos la barrera de la transgeneracionalidad? En estos grupos etarios también hay condiciones de vulnerabilidad que les atraviesan a cada uno de estos grupos. Y esas condiciones de vulnerabilidad incluso pueden ser más de una, que es lo que nos lleva a la interseccionalidad. ¿Qué pasa y por qué hablo de empezar a ver una democracia transgeneracional? Porque me parece que lo que tenemos que empezar a sentarnos a ver es que la participación política no se agota primero en el derecho de votar y ser votado, que hay otras formas de participación que no estamos viendo, ¿no? De entrada, yo diría, empecemos a ver a la participación en tres rubros: la participación social, la civil y la política, y las tres inciden en el espacio público, y donde queremos empoderar a las ciudadanías es en el espacio público, y no necesariamente lo podemos o lo debemos hacer a través de medidas afirmativas, de representatividad. Aquí yo veo muy claramente dos caminos. Uno es el tema de la construcción de ciudadanías, ahí me faltó una S, a través de la educación cívica, y el otro es a través de la representación en órganos de poder político. Esto es lo que nos lleva a las medidas afirmativas y a las cuotas. ¿Pero qué queremos? ¿Queremos realmente medidas afirmativas o cuotas? Las medidas afirmativas finalmente son o deben ser progresivas. Queremos, en realidad, ¿qué es lo que buscamos como autoridades electorales que de alguna manera impulsamos y promovemos los derechos político-electorales y el ejercicio de estos? Buscamos generar condiciones propicias para la igualdad de oportunidades. Buscamos generar un cambio estructural. ¿Cómo hacer este cambio estructural si estamos enfocados aquí en este tema de medidas afirmativas? Si estas medidas afirmativas no necesariamente, y nos lo decía hace rato Chicara, no necesariamente están asociadas al tema de representación o representatividad. Entonces, aquí en el cómo hacerlo, les quiero plantear esta propuesta. Yo creo que como Renacedi hemos de alguna manera sido punta de lanza en el impulso del ejercicio de medidas afirmativas. Y las primeras medidas afirmativas que salieron, la verdad es que ya eran un avance, ¿no? Casi que no importaba tanto cómo se habían construido, sino que la medida afirmativa pudiera salir, que pudiera ser este espacio que promoviera y potencializara el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas y sobre todo de los grupos históricamente discriminados. Sin embargo, me parece que a 6-7 años ya
de la existencia de este nuevo modelo nacional electoral que nos ha permitido compartir estas experiencias, me parece que estamos en un momento en el que debemos voltear a ver lo que hemos hecho en materia de medidas afirmativas para pasar por un modelo de construcción de medidas afirmativas que de aquí también pudiera salir tanto el tema de la construcción de ciudadanías transgeneracionales, pasando por estas, cruzando, trascendiendo estas barreras de las edades, y el tema de las medidas afirmativas. Y le explico el modelo en los minutos que me quedan, que no sé cuántos me quedan, y luego siempre me paso. ¿Tú te alcanzas? Gracias, Eugenia, muy amable. Empiezo. Este es un modelo propio, construido a raíz de lo que he podido estudiar, de lo que he podido escucharles a ustedes en este foro, pero en otros foros también, porque les repito, hemos tenido ya varias reuniones de trabajo para ver estos temas. ¿Qué estamos viendo en materia de medidas afirmativas o este modelo? Son 12 pasos. Primero, este es un modelo adaptable al contexto social, al contexto regional. Y ahí hago una pausa antes de explicar el modelo. ¿Por qué hablo de un modelo? Porque me dirían, bueno, es que tú estás hablando de homogeneizar una forma de atender grupos heterogéneos. Justamente la metodología, el método es lo que se debe homogeneizar y estandarizar, porque precisamente cada grupo tiene situaciones diversas. ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo? Y lo he visto y me incluyo porque Guanajuato lo hizo recientemente, yo voté en contra, pero por supuesto las mayorías se imponen, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos metiendo en una sola bolsa a todos los grupos en situación de vulnerabilidad como si les atravesaran las mismas circunstancias. A los afrodescendientes no les atraviesan las mismas circunstancias que a las personas con discapacidad, y a las personas con discapacidad no les atraviesan las mismas circunstancias que, por ejemplo, a las personas indígenas o a las juventudes o a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, ¿por qué tendríamos que meter en una sola bolsa medidas afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad? Y más allá de eso, ¿dónde están los estudios que sustenten el porqué de esa medida que se aplica en determinadas condiciones bajo determinadas circunstancias? Entonces, justo este modelo intenta ser la respuesta a construir medidas afirmativas con un sustento que nos lleve a la efectividad, que es lo que estamos buscando, ¿no? Porque de otra manera la medida afirmativa no será efectiva. Empezamos con un tema de marco teórico conceptual. Es importante, de hecho, algunos pasos de este modelo, algunos, creo que 2 o 3, se presentaron ayer, y por cierto, mi reconocimiento para el OCLE de Querétaro, que está llevando a cabo este estudio. Me parece que hacia allá debemos avanzar todos los OCLEs. Creo yo que todos quienes estamos bajo este ámbito de responsabilidades de construcción de medidas afirmativas deberíamos estar pensando en la realización de este tipo de ejercicios. Entonces, marco teórico conceptual. Tenemos que empezar de un punto de partida común en términos de entender este tema de grupos en situación de vulnerabilidad, entender las diversidades que les atraviesan, las circunstancias que les atraviesan, la interseccionalidad que pueden sufrir, y también un tema de definir aquí a qué grupo vulnerable o qué grupo en situación de vulnerabilidad, va orientada la medida. Marco normativo. Es importante hacer el análisis desde el aparato, desde la vía internacional, nacional, local, y el análisis comparado. Y ojo aquí, sí lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo para ver cómo lo reguló Aguascalientes y entonces hacer una medida igual que la de Aguascalientes. Cómo lo reguló Chihuahua y entonces hacer una medida como la reguló Chihuahua. Cuando, por ejemplo, las condiciones de Guanajuato son completamente distintas a las de Chihuahua, las de Oaxaca, las de Aguascalientes. Y me parece que cada uno de estos estados tendríamos que estar haciendo el análisis comparado, pero de la mano de estos pasos. Una vez que tenemos el marco normativo, la propuesta es hacer un análisis de la participación para que no se nos olvide que participación no es igual a representación política en órganos de poder público, es decir, no es igual a cuotas. La participación atraviesa, ya lo decía, por temas de participación social, civil y política. Y también nos lo dijo Chicara hace un momento, no todas las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad, o no todos los grupos, quieren participar de la misma manera. Y el asunto es que no les estamos escuchando porque no les estamos consultando, porque resulta que los instrumentos internacionales y nacionales que conocemos pareciera ser que solamente obligan a consultar en el tema para personas indígenas. Y parece que necesitamos que venga un órgano jurisdiccional a que nos diga, es que sí les debes consultar a todos los grupos para poder hacerlo. Me parece que hoy día ya hay condiciones para que no tenga que venir un órgano jurisdiccional
a decirme que los tengo que consultar, ¿no? Me parece que al ser personas sujetas de derechos y sujetas de las medidas afirmativas que estaríamos implementando, tendrían que tener el derecho a ser consultadas. Esta parte es importantísima. Necesitamos generar perfiles sociodemográficos de esos grupos en situación de vulnerabilidad a quienes queremos, hacia quienes van dirigidas las medidas. El perfil sociodemográfico nos debe de dar elementos estadísticos, cuantitativos y cualitativos suficientes para identificar aspectos de dinámicas sociales, condiciones de raza, género, sexo, condiciones de dinámicas de interacción entre ellos también y ellas, conocer las necesidades y particularidades de cada grupo. Atraviesa también por un tema de información estadística censal. Me dirán, pero no es lo mismo, parece lo mismo, pero no lo es. ¿Y por qué? Porque a veces si lo dejamos a nivel de información estadística censal, pues agarro los datos del INEGI, los del Intercensal y con esos me voy. Y estamos dejando fuera el perfil sociodemográfico. Entonces me parece que tendríamos que cruzar ambas variables. Una vez que yo tengo toda esta información, antes de diseñar la medida, aquí yo sugiero que hagamos un diálogo horizontal con los grupos a quienes van dirigidas o a quienes queremos dirigir esas medidas. Antes de hacer la medida, ese diálogo horizontal, tú a tú, es fundamental, porque si no les escuchamos, si no conocemos de viva voz de sus propias narraciones, la experiencia, yo le puse 13 minutos. Era para presionarme eso. Si no escuchamos en esa horizontalidad a los grupos en situación de vulnerabilidad, vamos a seguir haciendo medidas afirmativas de gabinete, que es lo que en buena medida hacemos. No es que esté mal, ha funcionado, pero me parece que debemos apartarnos de esa elaboración de gabinete de medidas afirmativas. Una vez que tenemos ya este diálogo horizontal, que hemos reunido toda esta información, entonces sí, me voy a la construcción, al diseño de la medida afirmativa, que me va a permitir identificar qué tipo de medida afirmativa, es decir, bajo qué modelo específico, a qué órgano de representación popular, es decir, hacia el Congreso, hacia los ayuntamientos, hacia comités de participación, hacia etcétera, ¿no? Una vez que diseño la medida, esta medida efectivamente tengo que irla a consulta. Esa es la que se tiene que ir a la consulta formal, digamos, ¿no? Aquí hay un error, no son personas sujetas a derechos, son personas sujetas de derechos. ¿A quiénes voy a consultar? A quienes va dirigida la medida. Con esta consulta, y si se confirma, digamos, que la medida que se está proponiendo es la idónea, entonces nos vamos a la implementación, que es donde estamos. Y la propuesta es que no nos quedemos en la implementación, que nos vayamos a hacer el seguimiento a esa medida afirmativa, a esa implementación de la medida, que evaluemos la medida, pero que la evaluemos no nada más en términos de resultados y de impacto, que por supuesto es lo más importante, sino evaluar todo el modelo, es decir, todo el caminito que seguimos, evaluar el diseño, la implementación, los resultados, la efectividad y el impacto. Y la propuesta es que esto se convierta en un proceso cíclico. El proceso cíclico, yo sé que no todos los OBLES tienen procesos electorales cada 3 años, como es el caso de Guanajuato y algunos. Hay quienes tienen procesos electorales cada año, ¿no? De distinta forma, entonces, para distintos cargos de elección popular. Sin embargo, aún en estas instituciones se puede hacer un proceso cíclico. Si yo siempre les digo, cuando termina un proceso electoral, empezamos a planear el siguiente y lo empezamos a planear evaluando lo que hicimos. ¿Por qué no evaluamos justamente lo que hicimos en términos de medidas afirmativas para prepararnos para el siguiente proceso electoral? Y me dirán, y con esto ya concluyo porque me faltan 2 minutos, está por pasarme mi papelito, es la ventaja de tener aquí de cerca de Eugenio. Me dirán, ¿y esto qué tiene que ver o cómo se conecta con el tema de la construcción de ciudadanías diversas y de la participación política más allá de las medidas afirmativas, lo que decía en la lámina anterior? Si yo llego hasta aquí, hasta el diálogo horizontal, con toda esta información, yo aquí, en esta parte, yo ya sé perfectamente qué información me sirve para identificar si lo que necesito son medidas afirmativas o, más allá de las medidas, promover otros espacios de participación. Y entonces ahí es donde, y me regreso a esta lámina, donde se conectan las dos formas, digamos, de acceder, las dos formas de acceder o de trascender a esta reconfiguración de la democracia, considerando los grupos transgeneracionales, considerando las condiciones de vulnerabilidad que les atraviesan, considerando los aspectos interseccionales que les atraviesan también, y finalmente
Yo sé que este tema incluso pasa por un tema de biopolítica, incluso de este uso del poder político en los grupos diversos, en los cuerpos diversos, pero me parece que este tema también de la biopolítica se puede usar, es decir, es el uso del poder en términos positivos bajo esta estructura. Es decir, si yo la estuviera usando bajo esta estructura, si yo autoridad la estuviera usando sin seguir este camino de diálogo, de consulta, de análisis, de diagnóstico, entonces sí estaría haciendo uso de esa biopolítica en términos negativos. En este caso, la propuesta me parece que es muy clara. Yo creo que, y con esto cierro, como Renaceri, me parece, como institutos electorales también, menciono Renaceri porque Renaceri como asociación ha impulsado y promovido la construcción de medidas afirmativas de manera muy exitosa. Creo que estamos en el momento en donde podemos empezar a generar una estructura metodológica que nos permite estandarizar la forma en la que estamos construyendo medidas afirmativas y, por supuesto, llegar a lo que queremos llegar, que no es hacer una democracia de cuotas. Lo que queremos llegar es a generar un cambio estructural que nos permita las condiciones idóneas de igualdad de oportunidades para todas las personas y para todas las formas de participación más allá del votar y ser votado. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la consejera Beatriz Tovar y con esto concluiríamos las participaciones de nuestros panelistas y a manera de conclusiones respecto de las 4 participaciones, creo que podríamos extraer como una de las de estas que para emitir las mejores medidas afirmativas para los diferentes grupos de atención prioritaria, es necesario un mayor involucramiento de estos grupos en la toma de decisiones. Es necesario conocer las diferentes realidades para incorporarlas en nuestras medidas que vamos a implementar en los procesos electorales. Además, otro tema que podemos tomar como conclusión es que en esta implementación, y lo decía el consejero Gerardo, en la implementación de las medidas afirmativas, debemos ser cuidadosos porque no necesariamente las medidas que tomamos desde el escritorio de gabinete son las adecuadas para las personas a las que van dirigidas. Entonces lo ponía ya en un tono ya más peligroso el consejero Gerardo, diciendo en el caso de las personas en prisión preventiva podemos poner en riesgo la integridad física de las personas. Entonces sí hay que ser cuidadosos en las medidas que tomamos, y también lo comentaba de cierta forma el consejero Chicara, hablando de las medidas que tomamos para candidaturas de grupos y comunidades indígenas, que esto puede generar también división al interior de estas mismas. Tiene que ver también con ese cuidado que debemos de tener. Y ya con este modelo que nos presentaba la consejera Tovar, respecto de la evaluación que debemos de hacer de las medidas que hemos adoptado en los procesos electorales, encontrar las áreas de oportunidad que merezca su análisis, merezca un mayor consenso de estas que fueron tomadas en los procesos electorales anteriores, a efecto de mejorarlas y de poder que sean más eficientes en los procesos electorales. Y finalmente comentar con relación a la participación de la consejera María Magdalena, respecto de esta medida afirmativa con relación a que en aquellas candidaturas impares se dé prioridad más bien en la integración de órganos colegiados impares, privilegiar la participación de las mujeres. Comentarles que aquí en Querétaro lo tenemos desde el año 2015, nuestra fórmula de M es igual a H más 1, que en aquellos órganos colegiados en donde un número es impar, siempre la mujer, el género femenino, debe de tener la mayoría, y así lo hacemos cumplimos con esta regla en la asignación de plurinominales, y siempre cuidamos que las mujeres tengan un espacio privilegiado en estos órganos colegiados. Creo que tenemos algunas preguntas para los panelistas. Creo que esta pregunta sería dirigida para la consejera Magdalena. En el caso de las postulaciones de las candidaturas de manera horizontal, ¿solo se deben postular mujeres? Sí,
Bueno, no. De manera horizontal, pues ya sabemos que la regla es 50-50 y son principalmente las del universo. En Chiapas tenemos 124 municipios. Bueno, no sé si supieron que la Suprema Corte nos quitó uno, porque ahí hace algunos años un gobernador se estaba agandallando unos territorios de Oaxaca. Se fue a controversia constitucional, estuvo más de 15 años en conflicto, ya lo resolvieron y pues el dictamen fue que era para Oaxaca y nos quedamos en 124. Ahorita, como eran 125, pues eran mitad, es un número impar y tenía que ser un número más para mujeres. Ahorita están en 124, pero restamos el municipio de Occhup, que se eligen sus autoridades por sistemas normativos indígenas, que también ha sido noticia nacional. Ha habido muchos problemas para poder llevar a cabo esa elección a través de ese sistema, y nos quedan 123, que sigue siendo un número impar, y pues tiene que ser dividido, y el número impar tiene que ser mayormente para mujeres. No, el universo lo determinan las candidaturas que vayan a emitirlos, que vayan a registrar los partidos políticos, porque no todos registran en todos los 123 municipios, pero si universo, ejemplo, son 80, pues son 40 planillas encabezadas por hombres, 40 por mujeres, y en caso de que fuera un número impar, tendrá que ser uno más para mujeres. Han habido casos en donde han postulado más mujeres y los hemos aprobado. No necesariamente tiene que ser el justo del 50-50 o lo más cercano a la paridad. Tuvimos en 2021 más candidaturas de mujeres de algunos partidos que decidieron postular mujeres a las cabezas de los ayuntamientos. Gracias. Muchas gracias, consejera. Si no hubiera más, por favor. Yo quiero nada más felicitarlos porque me da mucho gusto esta mesa, además porque se encuentran sentados dos mujeres, dos hombres que lideraron en sus estados las acciones afirmativas durante los anteriores procesos electorales. Entonces, reconocer en Gerardo, en Maggie, en Chicara y en Betty esa aportación, ¿no? Que además gracias a compartir las experiencias de cada uno de los estados, pues se han logrado exitosamente. Muchas felicidades a los cuatro. Pues previo a dar por concluida estos trabajos, entregaremos a nuestros panelistas un reconocimiento por parte de este Instituto Electoral. En primer momento le daré lectura al reconocimiento, que viene en las mismas, con el mismo texto para todos. Se otorga el presente reconocimiento a Beatriz Tobar Guerrero, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por su participación en el Congreso Nacional Agenda 2023-2024, Acciones Afirmativas para la Inclusión, celebrado del 22 al 24 de junio de 2022 en la ciudad de Querétaro. Y también, aprovechando, ya saben que estamos entregando estas urnas de cristal para nuestros participantes, y también hago entrega de su. De igual forma agradecemos al doctor Chicara Yanome Toda y le hacemos entrega de su reconocimiento y su. Como en el Seguro Social. La siguiente en la fila, la maestra María Magdalena Vila Domínguez. Muchas felicidades y muchísimas gracias por su participación. Y finalmente al licenciado Gerardo Macías Rodríguez, muchas gracias por tu participación con nosotros. Oye,
Maggie y Carlos.